regresamos a nuestro Evangelio, el cual estamos tratando de descubrir cosas nuevas que nos enseña la palabra de Dios en él. Estamos en Lucas, el capítulo 6, y hemos comenzado esta serie acerca del sermón que Jesús predicó, el sermón del monte, que Lucas registra y que, aunque tiene mucha similitud con el sermón que Mateo registra también, el capítulo 5 al 7, sin embargo el de Lucas hemos repetido varias veces, es mucho más breve, es mucho más corto, pero a nosotros nos basta con saber que esto es lo que el Espíritu Santo decidió dejarnos en el Evangelio de Lucas, cuando registró este hombre, este autor, el más famoso sermón que Jesús haya predicado mientras estuvo aquí en la tierra, que fue el sermón de la montaña, el sermón del monte. Y recuerdan que algo que hace Jesús en el sermón del monte es contrastar la vida de sus discípulos con la vida de los que no son sus discípulos. A veces se dice siempre, hemos hecho muy difícil la vida espiritual y la vida religiosa más de lo que realmente es. Y a veces nos confundimos con temas que no podemos entender fácilmente y nos metemos en detalles que hacen parecer a otras personas externas al cristianismo como si lo que nosotros creemos es demasiado complicado o muy difícil o cosas que solamente algunos eruditos pueden entender. Y sin embargo, cuando Jesús habla, cada vez que Jesús habla, es tan sencillo en su enseñanza, es tan claro como la que tenemos aquí en el Sermón del Monte. Y no podemos confundirnos, a veces incluso los creyentes se confunden con sus enseñanzas, pero Él simplemente está declarando lo que es ser un discípulo suyo. ¿Cuáles son las características de un verdadero discípulo de Jesús? Y esto se contrasta con los que no son discípulos de Jesús. Para Él, en todo este Sermón del Monte, vemos que solamente hay dos grupos de personas. Solamente hay los que son bendecidos. ¿Se acuerdan que hemos hablado de las bienaventuranzas en Lucas 6, del 20 al 23? Y aquí Lucas incluye 4 bienaventuranzas de Jesús. Y Jesús está diciendo, estos son los que son mis discípulos. Los verdaderos discípulos de Jesús son los bendecidos por Dios. Y los que no son discípulos de Jesús son los maldecidos por Dios. Entonces tenemos los que son bendecidos por Dios y los que son maldecidos por Dios. No hay un término medio, no hay un término medio ni siquiera religioso que esté entre estos dos campos. Solo existen los que están dentro del reino de Dios y los que están fuera del reino de Dios. Solo existen los que van al cielo y los que van al infierno. Solo existen los que son hijos de Dios y los que son hijos del diablo. Los que pueden ver y los que no pueden ver, los que pueden oír y los que no pueden oír, los que tienen vida espiritual y los que no tienen vida espiritual. Las expresiones externas religiosas pueden hacer confundir a muchos acerca de quién estamos hablando, alguien que está dentro o fuera del reino, pero creo que el sermón de Jesús hace un diagnóstico perfecto de nuestro propio corazón. Y específicamente el sermón de Jesús lo que hace es descubrir a los falsos, a los hipócritas, a los religiosos. Y lo vemos de una manera mucho más directa en la versión que Mateo narra para nosotros, aunque aquí también en Lucas la podemos notar y podemos vislumbrar esta realidad, versículo a versículo, a medida que nosotros leemos este Sermón del Monte, versículo a versículo, los religiosos del tiempo de Jesús habrían dicho no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo y no estoy de acuerdo. Porque Jesús simplemente estaba yendo en contra de todo lo que ellos creían, de todo lo que ellos afirmaban, de todo lo que ellos entendían que era la verdadera religión. Y no es diferente en nuestro tiempo, no es diferente en nuestro tiempo. Es por eso que este sermón es tan relevante, es la palabra inspirada, es tan relevante como lo fue en su tiempo, como lo fue y como lo es en el tiempo de nosotros. Entonces, básicamente en los versículos del 20 al 23 tenemos las bienaventuranzas de Jesús. ¿Y quiénes son los bienaventurados? Son los que están vacíos de sí mismos, los pobres, los mendigos en espíritu, los que son donadie delante de Dios, los que tienen hambre, una intensa hambre y una intensa sed de justicia, no de ver justicia en el mundo, no. Aquí Jesús está hablando de la justicia de uno mismo. Ellos saben que no tienen la justicia que ven en Dios y la anhelan con intensidad, como un hombre hambriento en el desierto desea agua, así desean estos discípulos la justicia para sus vidas. Son
Bendecidos y bienaventurados los que lloran su propio pecado, los que lamentan su pecaminosidad, son capaces de ver lo que realmente tienen en su corazón y reconocen que hay pecado allí. Y son bienaventurados los que son perseguidos por causa del Hijo del Hombre, por causa de Cristo. Entonces, estos son los que son bendecidos, y más adelante hablamos hace 2 semanas de los que son maldecidos, en los versículos del 24 al 26, donde está la serie de ayes allí, los ayes que son juicios divinos sobre estas personas, y si ustedes se dan cuenta, son exactamente todo lo opuesto a los que son bienaventurados. De hecho, aparecen las mismas palabras. Estos son los ricos en espíritu, los religiosos. A ellos se refiere Jesús en el versículo 24, cuando dice: más hay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. No está hablando de riqueza material, no tiene nada que ver eso con la espiritualidad. Jesús está hablando en términos espirituales. Y los ricos espirituales vendrían a ser los religiosos, los que creen que están llenos de méritos delante de Dios, los que creen que están llenos de buenas actitudes y de experiencias religiosas que los hacen aceptables delante de Dios. Estos eran los fariseos, los esenios, los escribas del tiempo de Jesús, los saduceos. Y en nuestro tiempo estamos llenos de personas que son religiosas. Ellos son maldecidos por Jesús, los que ahora están saciados porque van a tener hambre, los que ahora se ríen porque van a lamentar y llorar en el futuro, los que ahora son populares en el versículo 26 porque todos hablan bien de ellos, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Estos son los que recibirán el juicio de Dios si no se arrepienten. Entonces, notamos un énfasis. En los versículos del 20 al 26, si ustedes se dan cuenta, todo tiene que ver con el carácter del cristiano, y con su relación con Dios. Es como, por decirlo de otra manera, en los versículos del 20 al 26, Jesús en este sermón, y por lo que dice, hace que nosotros veamos a nuestro propio corazón y nos fijemos en cómo está nuestra relación con Dios, si realmente somos los bienaventurados, o probablemente no somos de los bienaventurados, pero somos de los que son maldecidos. Pero en todo caso, Jesús hace fijarnos en nuestro propio corazón y nos dice: estas son las señales, estas son las marcas de un verdadero discípulo, estas son las características de un verdadero discípulo. No es esto para llegar a la salvación, esto es lo que demuestran los que ya han sido salvos, van a vivir de esta manera, como lo indican las bienaventuranzas. Pero los versículos del 27 en adelante, en realidad desde el 27 hasta el versículo 42, ahora Jesús cambia su enfoque y Jesús ya no se enfoca en el propio corazón, es decir, ya no es tanto la relación entre el discípulo y Dios, sino ahora la relación es entre el discípulo y otras personas. Eso es lo que tenemos desde el versículo 27 en esta serie de nuevos mandatos que Jesús tiene cuando habla acerca del amor hacia los enemigos y cuando habla acerca de juzgar a los demás en los versículos del 37 en adelante. Todo esto tiene que ver con nuestra relación con otros. Entonces, ustedes pueden notar esta diferencia, cómo Lucas ha armado este sermón, cómo Jesús lo predicó originalmente, primero fijándose en nuestra relación con Dios y después en nuestra relación con otras personas. Y así llegamos a versículo 27. Quisiera leer esta porción en Lucas capítulo 6, versículos del 27. Vamos a leer hasta el 36 para tener toda la idea en la mente de lo que dice Jesús. Termina la serie de bienaventuranzas y los ayes en el versículo 26 y continúa en el 27. Y dice: pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. A que te hieren una mejilla, preséntale también la otra. A que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale. Y a que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo.
Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad, pues, a vuestros enemigos y haced bien, y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed, pues, misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Esta es entonces la sección que Jesús le dedica al amor, y especialmente el amor hacia los enemigos, desde el versículo 27 en adelante. Entonces ahora vamos a enfocarnos en nuestra relación con otras personas, y Jesús lo que está diciendo aquí es que no solo mi relación con Dios demuestra si soy un verdadero discípulo de Jesús o un falso discípulo de Jesús, sino también mi relación con otras personas demuestran si soy un verdadero discípulo de Jesús o un falso discípulo de Jesús. Notan, no es suficiente con declarar nuestro amor a Dios y realizar actos religiosos hacia Dios para probar que somos sus verdaderos discípulos, sino algo que va inseparable, unido a ello, es nuestra relación con otras personas. También es una indicación, es una marca, es una característica de un verdadero discípulo de Jesús. ¿Cuál es mi relación con otras personas? Y en realidad para nosotros hemos visto los textos que hablan del amor en toda la Biblia y especialmente en el Nuevo Testamento. Y podemos recordar cuando Pablo escribe su famoso capítulo, 1 Corintios 13, el capítulo del amor, como ha sido llamado. Algunos piensan que Pablo escribió esto para hacer referencia al matrimonio, pero el matrimonio no es el contexto de lo que Pablo está hablando en el capítulo 13, aunque se usa siempre este capítulo para bodas, etc. Pero Pablo está discutiendo en realidad el tema del amor en el contexto de los dones de la iglesia. Pero lo que encontramos en toda esta referencia, no vamos a leer 1 Corintios, pero ustedes saben más o menos, y podemos llegar a la conclusión de que no hay nada que nosotros necesitemos más que el amor. No hay nada más que nosotros como cristianos necesitemos que el amor. Yo no puedo amar a mi esposa si Cristo no me da de su amor, no puedo amar a mis hijos si Cristo no me da de su amor. No puedo amar a mis hermanos si Cristo no me da de su amor. No puedo amar a mi prójimo si Cristo no me da de su amor. No puedo predicar el Evangelio a otras personas si Cristo no me da de su amor. El amor es tan esencial para nosotros que no somos nada sin Él. Y esto es lo que dice Pablo en 1 Corintios 13, es capaz de hacer todo tipo de actos religiosos, entregar todo su dinero a los pobres, etc. Pero si no tiene amor, no es nada, dice el Jonathan Edwards. Dijo acerca del amor: el amor es la virtud sobre la que se insiste más que cualquier otra virtud en el Nuevo Testamento. El amor es la principal característica del cristiano. Y Jesús va a hablar del amor aquí, va a hablar del amor, pero no el amor en términos tan generales como hacen otros textos de la Biblia, como hace Pablo en 1 Corintios 13. Pero él va a hablar acerca del amor y del amor específico hacia un grupo determinado de personas que están en nuestra vida, que son parte de nuestra vida. Probablemente algunos de ustedes no lo pueden ver, pero si lo ven desde la perspectiva bíblica, sí que tienen este grupo determinado de personas en sus vidas. A manera de introducción, todavía estamos en la introducción, pero acompáñenme a Marcos el capítulo 10, solamente para ilustrar algo importante aquí. Marcos el capítulo 10, ¿recuerdan ustedes cuando en el versículo 17 se le acercó el joven rico a Jesús? Este joven rico, que era un hombre religioso, se le acerca a Jesús y dice el verso 17, que hincando la rodilla en señal de reverencia a Jesús, le preguntó, Marcos 10, 17, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Es una buena pregunta y no puedo haber acudido a un mejor lugar que a Jesús. Ahí estaba la fuente de la vida eterna, Dios hecho hombre. ¿A quién más pudo haber acudido? Esta era la pregunta correcta a la persona correcta. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Pero ya aún en esta pregunta notamos un error en la concepción de este joven que tenía acerca de la salvación, porque su pregunta no debía haber sido ¿qué haré para heredar la vida eterna? Porque no podemos hacer nada para heredar la vida eterna. Pero sabemos que esta era su perspectiva acerca de la salvación, una salvación por obras.
Noten lo que le respondió Jesús. En el versículo 18 Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Dios. Jesús no está negando que no es Dios, al contrario, está afirmando que es Dios, pero para enseñar, este hombre obviamente no creía que Jesús era Dios. Dice el versículo 19, Jesús le responde su pregunta: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús responde en el verso 19 y dice: los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. ¿Qué es lo que hace Jesús aquí? Si ustedes se dan cuenta y revisan Éxodo 20, Jesús simplemente está citando parte de los 10 mandamientos. Parte de los 10 mandamientos, especialmente los mandamientos que hacen referencia a nuestra relación con otras personas. ¿Y por qué Jesús responde de esta manera? ¿Acaso Jesús creía que uno podía ser salvo por medio de la obediencia de los 10 mandamientos? Claro que no. Jesús no está diciendo que el joven rico podía ser salvo al obedecer fielmente estos mandamientos. Pero hay algo detrás de lo que está diciendo Jesús que nosotros tenemos que entender debido al contexto de este pasaje y debido a la comprensión que tenía el joven rico acerca de la salvación. Y es que Jesús está probando al joven rico. Y si vemos nosotros los mandamientos desde una perspectiva más bíblica, desde la perspectiva divina, como deben ser vistos, en realidad, cada uno de estos mandamientos es un mandato a amar. Si ustedes se fijan en eso. Cada uno de estos mandamientos es un mandato a amar. ¿Por qué no debemos adulterar? ¿Por qué no debemos adulterar? ¿Por qué es malo? Bueno, pero ¿por qué es malo? ¿Por qué es malo? ¿Por qué es pecaminoso? Y una de las razones que podemos dar es porque debemos procurar la pureza sexual de otras personas, así como la nuestra. Por eso no debemos adulterar, porque Dios es muy diferente a esto, en su carácter Él es muy diferente a esto, Él nunca haría algo así, y por eso no lo debemos hacer. Esto significa amar, es decir, porque yo amo a los demás, no debo adulterar. ¿Por qué no debemos matar? No debemos matar porque las personas fueron creadas a imagen y semejanza de Dios. No debemos cometer homicidio. Y esto es un mandato de amar, es decir, no debo matar a otros porque los amo, no quiero dañar sus cuerpos. ¿Por qué no debemos hurtar? Porque no quiero dañar las pertenencias de otras personas, porque amo a esas personas, porque las amo. No quiero que se queden sin lo que ellos necesitan. ¿Notan? Cada uno de estos elementos es un mandato al amor, es decir, el motivo central es el amor, debe ser el amor al prójimo, el amor a Dios. ¿Cuál fue la respuesta del joven rico en el versículo 20? Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Aquí el joven rico revela su corazón altanero, orgulloso, religioso, egoísta. Estaba ciego a sus propios pecados. Él aparentemente confiesa no tener pecados, o por lo menos está reconociendo: Señor, los principales mandamientos yo los he guardado. Yo no tengo problemas, yo no he matado a nadie. Yo no he adulterado, yo no he hurtado, no he robado. Yo no he hecho trampa en mis negocios. Yo soy un hombre bueno. Yo soy un hombre bueno. En otras palabras, el joven rico está declarando su amor. Está declarando un amor casi perfecto delante de Jesús y le está diciendo: Señor, yo no tengo problemas con el amor, yo amo a mi prójimo. ¿No ves que no he cometido estos pecados? ¿No veis que he obedecido a estos mandamientos? Bueno, Jesús le respondió en el versículo 21, Jesús mirándole dice, le amó Jesús, le amó. No es tan fácil amar a un joven prepotente y arrogante, pero Jesús le amó y le dijo: una cosa te falta. Esta es una prueba para el joven, es una prueba para él. Dice: una cosa te falta, porque Jesús sabía que él no tenía amor. Anda, dice, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz. ¿Por qué Jesús le dijo esto? Porque Jesús sabía cuál debilidad él tenía. Jesús sabía que él no amaba a su prójimo.
Jesús sabía que Él no amaba a su prójimo y Jesús quiso descubrir el egoísmo que Él no estaba dispuesto a ver en su propia vida. Jesús le hizo un llamado. Jesús le hizo un llamado a regalar todo su dinero a los pobres. Este no es un llamado para todos los cristianos. Este no es un llamado para todos los discípulos de Jesús. Este fue un llamado para el joven rico. Dios tiene diferentes llamados para nosotros. Todos debemos ser generosos con los demás. Pero Dios no nos llama a todos a hacer lo que le dijo al joven rico que haga aquí, de dar todo su dinero a los pobres. Pero esta era su debilidad, porque el hombre amaba el dinero, y amaba tanto el dinero que no amaba a su prójimo. Él estaba dispuesto a que su prójimo sufra, él estaba dispuesto a que las viudas mueran de hambre, él estaba dispuesto a que los niños huérfanos queden sin padres y sin comida. Él estaba dispuesto a eso porque amaba más su dinero, porque no amaba a su prójimo, porque no amaba a Dios. Y esto es lo que Jesús está descubriendo en su corazón. Y cuando Jesús le puso esta prueba, entonces entendemos en el versículo 22, pero él, dice, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Amó más su riqueza que a su prójimo. Y esta es una ilustración en realidad de que el amor es una evidencia de la salvación. Es decir, el hombre que no está dispuesto a amar a su prójimo es un hombre que no ha nacido de nuevo. Tan natural es para el cristiano, debe ser para el discípulo de Jesús amar. Amar, que es lo que Jesús está demostrando aquí, que el discípulo de Jesús es capaz de dejarlo todo ante su llamado, es capaz de dejarlo todo por amor a Dios y por amor al prójimo. La historia de la iglesia está llena de ejemplos como estos. Esta es entonces una ilustración y nos sirve para entender lo que Jesús, si regresan al capítulo 6 de Lucas, está tratando de decir aquí en este sermón del monte, cuando habla acerca del amor. De manera interesante, notamos que Lucas le dedica más espacio que cualquier otro tema en el sermón de Jesús al amor, que a cualquier otro tema, cuando habla acerca del amor a los enemigos. Y es de esperarse que este tema se discute aquí, si esta es la manera por medio de la cual nosotros somos conocidos por el mundo como discípulos de Jesús. ¿Se acuerdan lo que Jesús dijo y enseñó a sus discípulos en Juan, el capítulo 13, el versículo 34? En esto conocerán que son mis discípulos, si tuviereis amor los unos para con los otros. Es la señal de que somos cristianos, es la señal de que somos diferentes. No somos conocidos por el mundo como cristianos por ir a la iglesia o por realizar alguna otra actividad religiosa, sino por nuestro amor. Jesús pone el estándar más elevado para nosotros. Ir a la iglesia es fácil y realizar otro tipo de actos externos es fácil, pero eso no necesariamente es una marca del verdadero discipulado de Jesús, sino el amor. Y el amor es algo que no podemos fabricar. El amor es algo que no podemos autoproducir por nosotros mismos en nuestro corazón. El amor tiene que venir de Dios, dice Juan. Nosotros amamos porque hemos recibido el amor de Dios primero, porque Él nos amó primero. Ahora vayan conmigo al capítulo 6, el versículo 27. Vamos a comenzar a analizar este versículo 27. Y aquí lo que tenemos en los versículos 27 al 28, solamente vamos a enfocarnos en estos dos versículos, 27 y 28. Lo que tenemos aquí es el mandato del amor. El mandato del amor a los enemigos, a los que nos odian. Versículos 27 y 28. Más adelante tenemos otras referencias y la próxima semana vamos a ir estudiando los versículos que siguen. Pero aquí tenemos el mandato. ¿Por qué? ¿Por qué el mandato? Porque aparecen 4 imperativos, 4 órdenes. En este versículo 27 y 28, Jesús dice: amen, hagan bien, bendigan y oren. ¿A quiénes? A sus enemigos. Son 4 mandatos. Amen a vuestros enemigos, hagan bien a los que os aborrecen, bendigan a los que os maldicen y oren por los que os calumnian. 4 mandatos, 4 imperativos. Y podemos darnos cuenta que el primero es mucho más general. Amen a vuestros enemigos. Podemos hacer muchas preguntas.
Como los judíos de su tiempo tenían muchas preguntas acerca del amor. ¿Cómo amamos a nuestros enemigos? ¿Quiénes son nuestros enemigos? Gracias a Dios, Jesús ha explicado esto para nosotros. Una pregunta que tenían los judíos era, ¿quiénes son nuestros enemigos? ¿Quiénes son nuestros enemigos? Y Jesús contó la parábola del buen samaritano. Y la conclusión de la parábola del buen samaritano es que tu enemigo es cualquiera, o tu prójimo, perdón, es cualquiera que necesite tu ayuda. Es cualquiera que necesite tu ayuda, es cualquiera que está en necesidad. Puede ser un enemigo, puede ser un amigo, pero cualquiera que esté en necesidad es tu prójimo y debes ayudarlo, debes bendecirlo, debes amarlo, debes orar por él, debes hacerle algún bien. Esta es la enseñanza de la parábola del buen samaritano. Noten cómo comienza Jesús en el versículo 27. Comienza con un contraste, la preposición alá, pero. ¿Por qué comienza con un contraste? Porque en los versículos anteriores ha estado hablando no de sus discípulos, sino de los que no son sus discípulos. ¿Se acuerdan los ayes? Ay de vosotros, ricos, ay de vosotros, los que ahora estáis saciados. Ay de vosotros, cuando los hombres hablen bien de vosotros. Jesús está dedicando estos ayes, estos juicios a los que no son sus discípulos. Y en esta multitud, recuerdan cuando Jesús estaba predicando ahí en las afueras de Galilea, probablemente en este monte alto, en una planicie muy grande, y sentado él con la multitud, cientos o probablemente miles de personas sentadas alrededor de Jesús, escuchándole. Estaban sus discípulos verdaderos, pero también habían otros que le seguían por curiosidad, que no eran sus discípulos, y habían otros que eran religiosos, que le odiaban a Jesús. Había todo tipo de audiencia, y Jesús dedica esta última porción de las bienaventuranzas a estos hombres que no eran sus verdaderos discípulos, y entonces necesita volver y hacer otra vez la conexión con sus discípulos, y por eso dice en el versículo 27, pero a ustedes, ahora voy a volver a hablarles a ustedes, a mis discípulos. Y me encanta la palabra que utiliza Jesús aquí para hacer referencia a sus discípulos. Él pudo haber dicho, pero a ustedes los que me siguen, a ustedes los que son mis discípulos, a ustedes los que son hijos de Dios, y sin embargo Jesús utiliza esta palabra, oís, pero a vosotros los que oís. Al final nosotros los cristianos nos diferenciamos de los no cristianos porque somos los que oímos, los que escuchamos la voz de Dios, los que escuchamos la voz de Cristo en su palabra y seguimos esa voz. Somos los pastores del gran pastor, del buen pastor, que es nuestro Señor Jesucristo. Y la Biblia habla de esta manera acerca de los creyentes verdaderos. Somos los que oyen. Es significativo que Jesús utilice este término para caracterizar a los que son sus verdaderos discípulos. Jesús está enfatizando que no solamente son los que oyen, sino el énfasis de esta palabra es que ellos oyen y responden. Ellos oyen y responden. Esa es la característica de un discípulo de Jesús. Y Jesús ha utilizado esta fórmula antes en Mateo 18, en Lucas 9 también. Ha utilizado la fórmula acerca de los que oyen. Ustedes los que oyen. El que tiene oídos, oiga. El que tiene oídos, oiga. Es la idea. Y pienso yo que Jesús tiene que introducir esta serie de nuevos mandamientos de esta manera, ustedes los que oyen, porque pienso que Él está tratando de recordar a sus verdaderos discípulos que ellos son los que verdaderamente responden a sus mandamientos. Y en vista especialmente de lo que está a punto de decir, que no es cualquier mandamiento. Una cosa es amar a nuestros amigos y a nuestros hermanos. Pero otra cosa muy diferente es amar a nuestros enemigos. Esto sí que es un verdadero desafío. Esto sí que es el estándar más elevado que nosotros podemos pensar acerca de ser cristianos y vivir en la iglesia. Amar a nuestros enemigos, y por eso pienso que Jesús se introduce de esta manera. Pero ustedes los que oyen, les recuerdo a ustedes los que oyen, los que responden siempre a mi llamado, los que siempre se caracterizan por la obediencia, los que siempre se ven a sí mismos como mendigos espirituales, como los donadie, como los que están vacíos, como los que tienen hambre y sed de justicia, ustedes que son los que lloran su pecado, y ustedes que son impopulares por mi causa, a ustedes les digo, amen a vuestros enemigos. Amen a vuestros enemigos.
Este es el mandato, entonces. Aquí tenemos el primer mandato de los 4, que honestamente pueden ser tomados como sinónimos los 4, pero al mismo tiempo enfatizan algunas diferencias. Amen a vuestros enemigos. Esta es la declaración más general de Jesús y creo que es la principal en toda esta sección, porque así comienza y así termina. Si ustedes se fijan en el versículo 35, termina esta sección de la misma manera. El versículo 35 dice Jesús: amad pues a vuestros enemigos. Y comienza: amad a vuestros enemigos. Comienza y termina de la misma manera. Este es el énfasis principal, el amor a nuestros enemigos. Lo que Él hace en todo lo que está en el medio, en los versículos que están en el medio, es explicar cómo amar a nuestros enemigos. Veamos esto desde una perspectiva general, entonces. ¿Qué significa amar a nuestros enemigos? Alguien decía: si nosotros podemos resolver los problemas, o resumir, los problemas en 4 palabras, el problema del discipulado cristiano podría ser resumido en estas 4 palabras: amad a vuestros enemigos. Este es el verdadero problema que nosotros tenemos en el discipulado cristiano y en la vida cristiana. Es un mandato absurdo. Es un mandato absurdo en vista de lo que nosotros tenemos la tendencia a pensar, cómo tenemos la tendencia a pensar acerca de nuestros enemigos. Casi por definición, nuestros enemigos se supone que son personas que no deben ser amadas. Se supone que nuestros enemigos son personas que deben ser castigadas, que deben sufrir las consecuencias de su desobediencia. ¿Cómo se supone que puedo amar a alguien que me ha hecho tanto daño? Y nosotros podemos sentarnos allí pensando que estamos en el momento en el que Jesús pronunció estas palabras por primera vez. Y si no me equivoco, es la primera vez que aparece la palabra amor. Ágape es la palabra que utiliza Jesús aquí en el Evangelio de Lucas. Cuando estaba en esta planicie predicando este sermón, y todos los que estaban oyendo escucharon: amad a vuestros enemigos. Se debieron haber sorprendido en gran manera, porque especialmente los religiosos judíos enseñaban que debíamos amar a nuestros amigos y aborrecer a nuestros enemigos. ¿Se acuerdan? En la versión de Jesús del Sermón del Monte, Mateo 5, le enseña esto. Y él dice: oíste que fue dicho a los antiguos: amad a vuestros amigos o al prójimo y aborreced a vuestros enemigos. Esto es lo que ellos creían, es lo que ellos practicaban y es lo que ellos enseñaban en toda la cultura judía del tiempo de Jesús. Y Jesús viene entonces en esa cultura que estaba permeada del pensamiento de: ¿está bien odiar a nuestros enemigos? Claro que está bien. O por supuesto que está bien. Sí, tenemos que defendernos. Y ellos son nuestros enemigos porque son enemigos de Dios. Claro que hay que aborrecerlos porque Dios los aborrece. Debemos odiar a nuestros enemigos. Ese era el lema, esa era la enseñanza que se había esparcido en el tiempo de Jesús en todos los judíos. Incluso sus discípulos habrían creído esto también al inicio. Y podemos encontrar que en el Antiguo Testamento no hay ningún versículo que de manera tan explícita, por lo menos encontremos la frase: amen a sus enemigos. Amen a sus enemigos. Estaba leyendo a algunos comentaristas y decían que en el Antiguo Testamento no hay ninguna referencia acerca de amar a nuestros enemigos, y que lo que Jesús dice aquí es completamente nuevo en toda la revelación bíblica. Es como que tuvo que Jesús venir a la tierra para revelar que en realidad debemos amar a nuestros enemigos. Y yo estaba pensando, no estoy tan de acuerdo con una declaración como esa. Sí es cierto que no encontramos algún texto en el Antiguo Testamento que explícitamente diga amen a sus enemigos, como el que encontramos aquí, pero sí que encontramos referencias de manera implícita, de manera indirecta, de que debemos amar a nuestros enemigos. Ustedes se acuerdan de José y lo que hicieron sus hermanos con él. Para José, sus enemigos, los principales enemigos, eran sus propios hermanos. ¿Qué hizo José con ellos? ¿Los odió o los amó? José los amó. José los amó y nos demostró eso. David es otra ilustración de eso. David también tuvo muchos enemigos, y en la narración de Primera de Samuel y Segunda de Samuel podemos constatar cómo él también expresó amor aún hacia sus enemigos.
Y tenemos esta declaración también en el libro de Job. Hay algunas más, pero por tiempo no podemos leer. Pero en Job, por ejemplo, el capítulo 31 de Job, tenemos en el versículo 29, él dice esto. Él dice esto como algo negativo acerca de su propia vida. Job 31, 29 dice: si me alegré en el quebrantamiento de que me aborrecía y me regocijé cuando le halló el mal. Esto, dice Job, está mal. Perdóname si hice esto, es lo que está diciendo Job. Perdóname si me alegré en el quebrantamiento del que me aborrecía y me regocijé cuando le halló el mal. Aquí tenemos la referencia entonces y otras más que encontramos en Proverbios. El Antiguo Testamento entonces sí enseña que los judíos, los israelitas debían amar a sus enemigos. Probablemente había algo de confusión y podríamos entender esa confusión. Más pensamos nosotros que fue una tergiversación intencional que ellos hicieron acerca del amor de Dios, porque claro, en el Antiguo Testamento ellos encontraron cuando Dios conquistó Canaán por medio de Josué, y Dios dio orden a Josué y al ejército de Israel de destruir a las naciones que iban conquistando en Canaán, y tenían literalmente que matar porque eran enemigos de Israel, y tenían que matar a estas naciones para conquistarlas y poseer la tierra de Canaán. Tenemos algunos salmos imprecatorios en el libro de los Salmos, cuando los salmistas oran a Dios para que Dios destruya a sus enemigos, en otras palabras, deseando la destrucción de sus enemigos. Los israelitas habían percibido la idea de que los gentiles eran los enemigos, que solamente ellos eran su propio prójimo, los judíos o los israelitas. Pero debemos entender el contexto que bajo la voluntad de Dios, esto es lo que se le llama la guerra santa, y estas guerras y estas matanzas fueron justificadas por Dios, y lo que Dios estaba haciendo era juzgar a estas naciones debido a su pecado, debido a su paganismo por medio de Israel. Dios usó a Israel para destruir estas naciones debido a su pecado. Israel tenía que hacerlo y no pecó al hacerlo cuando mató a todas estas personas que vivían en la tierra de Canaán. Asimismo, cuando el salmista oraba por la destrucción de sus enemigos, este era un celo santo. Era un celo santo porque él reconocía que principalmente eran enemigos de Dios, no tanto enemigos de él, sino enemigos de Dios. Y lo que está diciendo simplemente es: Dios, justifica tu propio nombre, engrandece tu propio nombre, honra tu propio nombre. Si es necesario, destruyendo a tus enemigos, hazlo, pero que tu nombre sea enaltecido sobre todo. Esto es lo que son los salmos imprecatorios, deseando la destrucción de los enemigos. Pero los escribas y los fariseos habían enseñado al pueblo de Israel en el tiempo de Jesús que si veían a un gentil, no judío, no israelita, ahogarse en un lago o en el mar, debían rehusar prestarle ayuda porque ellos eran los enemigos de Israel, debían dejarlo morir. El Imperio Romano era visto como el enemigo de Israel. Todos eran enemigos. Todos los que no eran israelitas eran enemigos de Israel. Y Jesús viene con esta declaración en Lucas 6, 27. Amen a vuestros enemigos. Amen a vuestros enemigos. Imagino el shock que debió haber causado unas palabras como estas. Ahora, todos tenemos enemigos, probablemente algunos de ustedes pueden preguntarse, bueno, pero yo trato de ver mi vida y no creo que tengo enemigos, no veo enemigos alrededor mío. Creo que si nosotros abrimos bien los ojos y pensamos de una manera más espiritual y más bíblica, vamos a poder fijarnos que todos tenemos enemigos. Nadie aquí, nadie en este salón, si todos los que están aquí han nacido de nuevo, nadie puede decir en realidad que no tienen enemigos. Todos tenemos algún enemigo, comenzando con Satanás y sus demonios. Con esto ya son muchos los enemigos que nosotros tenemos en nuestra contra. Tenemos el enemigo de la influencia mundana del mundo,
contra nosotros, contra nuestra vida, que atenta contra nuestra vida espiritual. Y de ahí están las personas específicas, que quizá unos tienen más que otros, que son enemigos, Y lo interesante aquí es que Jesús va a hablar acerca de quiénes son nuestros enemigos. Y Él dice que nuestros enemigos no solamente son los que se declaran nuestros enemigos, sino que nuestros enemigos son los que nos odian, nos maldicen, nos calumnian. Versículos 27 y 28. Cualquier persona que te calumnia, cualquier persona que te odia en su corazón o que te maldice en su corazón o abiertamente es tu enemigo, es tu enemiga. Entonces no tiene que ser una persona abiertamente declarada como nuestra enemiga. Es fácil con que puede ser de manera triste, puede ser incluso alguna persona dentro de la iglesia que tiene rencor y que tiene odio hacia otra persona dentro de la iglesia. Entonces se ha vuelto su enemiga, son enemigos. Todos estos son enemigos. Y Jesús dice, amén a vuestros enemigos. Estaba leyendo en un artículo la historia de una madre que tenía 3 hijas y había un hombre que fue a evangelizarlas y después de evangelizarlas les llamó a que sean bautizadas. Y las 3 hijas de esta mujer, de esta madre, tomaron la decisión de bautizarse y fueron a bautizarse y el hombre las bautizó y el hombre le preguntó a la madre, ¿y tú has creído y deseas bautizarte? Y ella respondió, por ahora no es mi tiempo, lo haré en algún momento en el futuro. Después del bautismo de sus 3 hijas pasaron 2 años y esta misma mujer se acercó al mismo hombre, al mismo evangelista y le preguntó si podía bautizar al hijo de una amiga de ella, de una vecina. Y él con gusto dijo que sí y fue a bautizar a este hijo de su amiga. Y mientras le estaba bautizando, ella le dijo, ¿puedo ser yo bautizada también ahora? ¿Puedo ser bautizada? Bueno, él se sorprendió un poco, no esperaba que ella diga estas palabras y que exprese este deseo. Así que le preguntó a esta mujer, bueno, pero dime, ¿qué ha cambiado en estos 2 años? Porque hace 2 años te pregunté y no querías ser bautizada. Ahora estás diciendo que quieres ser bautizada. Dime qué ha cambiado, qué es diferente. ¿Qué es diferente en ti? Y ella respondió, bueno, el problema es que conocía a una persona a la cual yo no podía perdonar, dijo ella. Yo no podía perdonar. Bueno, él se sorprendió y dijo, bueno, ¿y qué tiene que ver esto? ¿Qué significa esto? ¿Por qué ahora sí quieres bautizarte? Y ella respondió, bueno, lo que sucede es que esta persona ya murió. Ahora estoy lista para bautizarme. Yo pienso que esta mujer no se había percatado de que no es necesario de que nuestro enemigo siga vivo para haberlo perdonado. El enemigo pudo haber muerto, pero el odio puede seguir en el corazón de la persona. Los que nos odian pueden ser que estén cerca de nuestra vida, o pueden ser que estén lejos de nosotros, o puede ser que incluso como en el caso de esta mujer hayan muerto. Eso no significa que ya estemos amando a nuestros enemigos, porque aún desde la tumba nosotros podemos odiar, aunque no estén con nosotros ni cerca de nosotros. Pienso que es necesario hacer estas aclaraciones acerca del amor a nuestros enemigos, porque puede ser tan confuso un tema como este. Hay tantas distorsiones de este mandato. Estaba leyendo un artículo de un autor y el autor decía, bueno, lo que Jesús dice aquí en realidad es que nosotros debemos amar a otros, pero con el motivo principal de hacer que ellos nos traten de la misma manera a nosotros. Y a esto le llamaba la ley o el principio de la reciprocidad. Es decir, Jesús dice que debemos amar a nuestros enemigos con el único motivo de que dejen de odiarnos. Y se vuelvan en nuestros amigos. Yo estaba leyendo lo que Jesús dice aquí, pero Jesús no está diciendo eso.
Jesús no está diciendo, Jesús no está garantizando que al amar a nuestros enemigos ellos van a cambiar. Puede ser que cambien, y gloria a Dios por eso, pero ese no es el motivo. Ese no es el motivo por el cual debemos amar a nuestros enemigos. Hay distorsiones acerca de esto. Este llamado a amar a nuestros enemigos no es un llamado a comprometer la verdad de Dios tampoco. No es un llamado a comprometer la verdad de Dios. No significa que tendremos que rendir toda nuestra doctrina ante nuestros enemigos. No tenemos que comprometer toda nuestra doctrina y toda la verdad de Dios. Al contrario, debemos incluso estar dispuestos a morir por la verdad de Dios y por defender la verdad de Dios con convicción. No es excusar a nuestro enemigo de sus malos actos. No es excusar a nuestros enemigos de sus malos actos. Por algo, Jesús enseña, amen a sus enemigos. Pero también enseña en Mateo 18, expulsen a los miembros de la iglesia que no se arrepienten. Pablo en 1 Corintios 5, expulsen al hombre que está en pecado. Y algunos dicen, ¿cómo se supone que debemos unir estos dos mandatos? Por un lado, amar a nuestros enemigos, por otro lado, tomar estas acciones que aparentemente no son amor. Y lo que debemos entender es que no hemos entendido lo que es el amor. No hemos entendido lo que es el amor divino. El amor a nuestros enemigos incluso no significa comprometer la verdad de Dios. Y no es excusar a nuestro enemigo de sus pecados y de su odio. Tampoco es un llamado a buscar ser víctimas. La idea no es que nosotros debemos tener la actitud de víctimas y victimizarnos a nosotros mismos delante de estas personas. Y probablemente podemos llegar a la conclusión de que la única manera de resolver este problema es aislándonos del mundo entero. Construir un monasterio, una casa encima de un árbol y vivir allí, porque el mundo puede ser piedra de tropiezo para nosotros. Esa no es la actitud de un discípulo. ¿Cómo se supone que vamos a predicar el Evangelio si hacemos esto? No es un llamado tampoco, por último puedo decir esto, a amar a nuestros enemigos no es un llamado a no responder recíprocamente a nuestros enemigos. No sé si se entiende bien esto, voy a repetirlo. Amar a nuestros enemigos no es un llamado a no responder recíprocamente a nuestros enemigos. En otras palabras, lo que Jesús está diciendo aquí es que cuando yo tengo un enemigo que me odia, lo que yo debo hacer es simplemente no responder de la misma manera, es decir, no responder odio con odio. Ustedes podrían escuchar, a lo mucho, es lo máximo que podríamos esperar del mundo, un consejo como este: no respondas odio con odio. Pero eso no es lo que dice Jesús. Jesús no dice eso. Jesús dice, amen a vuestros enemigos. No solamente no respondan de la misma manera, sino que respondan de una manera completamente distinta, completamente opuesta. Es decir, respondan con amor. No es que debemos responder con una indiferencia sentimental y fría. Podríamos tomar esa actitud. Bueno, Jesús dice que ame a mis enemigos, eso significa que no debo odiarlos y no debo hacerlos daño. Entonces voy a tomar esta actitud de ser indiferente. Y voy a ser frío con esta persona. Esta es una indiferencia sentimental. Bueno, no es lo que está diciendo Jesús. Esto no es amar a nuestros enemigos. No es tampoco el deseo de sufrir por alguna causa en el nombre de algo, de cualquier cosa. No es esto amar a nuestros enemigos. Amar a nuestros enemigos está explicado por Jesús en los siguientes versículos. Él dice, amen a vuestros enemigos. La segunda frase dice, hagan bien a los que os aborrecen. ¿Qué significa amar? Significa hacer bien. Jesús dice en la segunda parte del versículo 27, hacer bien. Hacer bien. ¿Qué significa hacer bien? Cualquier cosa que puede venir a nuestra mente que signifique una cosa buena para otra persona. Cualquier ayuda. En momentos de necesidad. Hagan bien a los que os aborrecen. El hijo de un hombre cristiano fue asesinado por un criminal y al criminal lo metieron en la cárcel en Norteamérica. Y el padre de este hijo estaba buscando desesperadamente tratar de entrar a la cárcel para encontrarse con este hombre, para predicarle el Evangelio de Cristo y que el Señor tenga misericordia de él. Esto es
amar, esto es hacer bien a los que nos odian, a los que nos aborrecen, a los que han hecho algún mal a nosotros. Y ustedes se fijan entonces en el versículo 27, para ir terminando ya, Jesús se enfoca en cosas que debemos hacer. Amen a vuestros enemigos, hagan bien a los que os aborrecen, pero en el versículo 28 tienen que ver con las palabras, no con acciones, el versículo 27, sino con palabras. En el versículo 28 dice, bendecid a los que os maldicen. Bendecid, la palabra bendecid allí que utiliza Jesús es eulogeo, de eulogía, eflogeo, que se utiliza también para adorar a Dios, para proferir alguna bendición, algún buen deseo. Bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. No es difícil para nosotros entender esto. Entonces, es un llamado a hacer lo que el mundo no está dispuesto a hacer. Y alguien diría, pero esto es ridículo, este mandamiento es ridículo, es imposible para nosotros. Y la respuesta debe ser, bueno, si no tienes el Espíritu Santo, sí es imposible, es imposible. Es una locura amar a nuestros enemigos, es algo que nadie haría. ¿Y acaso no se trata de eso la vida cristiana? ¿Acaso ser discípulos de Jesús no se trata de ser diferentes al mundo y estar dispuestos a hacer cosas que ellos nunca serían capaces de hacer? Y nunca más demostramos tanto que somos discípulos de Cristo que cuando amamos a nuestros enemigos. Porque Él nos dio ejemplo acerca de esto. Quien cuando le maldecían no respondía, dice Pedro, con maldición, sino encomendaba al que juzga la causa de manera perfecta. Jesús fue a la cruz y era importante para nosotros que Él no responda mal por mal, porque debía ir con perfección a la cruz. Y no pecó. Él no pecó. Alguien dijo, solamente vemos claramente a un enemigo, solamente lo vemos de manera clara cuando lo vemos con amor. Solamente lo vemos con los ojos de Cristo cuando lo vemos con amor a un enemigo. El único amor verdadero es el que ama a la persona que más te irrita. Es el verdadero amor, es el que ama a la persona que más te ha hecho daño. Ese es el verdadero amor. El resto de cosas a las que llamamos amor serían sentimentalismos mundanos. El verdadero amor bíblico es el que ama a la persona que más te ha hecho daño. Y la Biblia está llena de esas referencias. Pablo habló acerca de este amor en Romanos 12, en 1 Tesalonicenses 5. Esteban, cuando estaba siendo apedreado, demostró este amor y perdonó a los que estaban ejecutándole a la muerte de manera injusta. Y como decía al final Jesús mismo, en el mismo Evangelio de Lucas, cuando estaba en la cruz, en el versículo 34 del capítulo 23, estaba allí ya crucificado, después de haberse burlado de él, de haberle impuesto golpes y latigazos y los clavos y la lanza y todo lo que sufrió. En el verso 34 dice, Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Esto es el ejemplo supremo de lo que significa amar a nuestros enemigos. Vamos a seguir hablando de esto a medida que avancemos en lo que Lucas nos dice de este tema en los versículos que siguen la próxima semana. Vamos a hacer una oración para terminar. Padre, gracias por tu palabra que es clara, por tu palabra que confronta nuestras vidas y que nos hace ver lo errados que hemos estado. Aun cuando pensamos que te servimos, a menudo podemos estar luchando contra ti. Y Señor, te rogamos que nos des la gracia que necesitamos para amar a nuestros enemigos. Probablemente no es un deseo natural que salga de nuestro corazón y debemos reconocer que fallamos en esto. Pero ayúdanos a entender también lo que tu palabra revela acerca de este tema, de que las acciones también alimentan el deseo. Las acciones alimentan nuestro deseo. Y aunque no tengamos el deseo, si simplemente hacemos acciones buenas a favor de nuestros enemigos, orando por ellos, bendiciéndolos, ayudándoles, el deseo va a incrementarse en nosotros. Y tú eres fiel, Señor, para hacer esto en nuestros corazones. Que las personas que nos conozcan por el amor
que nos tenemos entre nosotros y por el amor que le tenemos a nuestros enemigos. Que de esta manera, Señor, puedan ver nuestra luz y puedan acercarse a ti en arrepentimiento y vengan a la iglesia, a los pies de Cristo para salvación. Lo pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.